Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Comencemos nuestra sesión del día de hoy de nuestra materia de métodos de investigación 2. Recuerden que estamos en la unidad 2, técnicas para la recolección de datos. Y pues estábamos hablando la semana pasada acerca de las diferentes formas en que tenemos para recopilar nuestros datos. Ya habíamos hablado en sesiones anteriores acerca de las entrevistas, sus diferentes tipos. Habíamos hablado también de los grupos de enfoque. Recuerden que podríamos decir que son como entrevistas masivas. Y la semana pasada hablábamos precisamente de cuáles serían esas características de los grupos de enfoque. Toca hoy entonces el caso a otro método de recolección de datos que son las biografías y que también se les conoce como historias de vida. Vamos a identificar que tenemos básicamente dos tipos de biografías o dos tipos de historias de vida. Las primeras son las individuales que, como su nombre lo está señalando, se van a realizar a una sola persona, que puede ser lógicamente la central dentro de nuestro objetivo. Nos dice aquí que puede ser un personaje histórico, ¿verdad? O una persona común. Y la segunda forma o el segundo tipo de historias de vida son las colectivas, que en este caso pueden ser grupos que de alguna forma están relacionados, que comparten las mismas características o la misma historia o que participaron de alguna forma en un evento simultáneo. Y bueno, por ejemplo, también podemos encontrar que pueden ser familias, ¿sale? Este es, obviamente vamos a utilizar transcripciones, vamos a utilizar grabaciones, podemos, ya sea de audio o de video, o bien de audio y de video. Ya hemos dicho, como en el caso de la entrevista, pues esto va a depender de los sujetos a los que estemos entrevistando. Y una parte importante, pues, es pedirles la autorización, ¿verdad? La autorización de videograbar o solamente grabar el audio, pero los participantes pues deben de estar de acuerdo con esta situación. ¿Vale? Bien, ahora vamos a hablar acerca de las ventajas y desventajas de los principales instrumentos de recolección de los que ya hemos hablado. Acuérdense que comenzábamos hablando de la observación, ya habíamos hablado de las entrevistas, de los documentos, materiales audiovisuales. Bien, acuérdense que tenemos dos tipos de observación, la observación participante y la no participante. ¿Cuál es la ventaja de esta primera? Pues que se tienen experiencias de primera mano, ¿verdad? Porque en este caso el investigador está mirando directamente y esto le da diferentes tipos de posibilidades. Sin embargo, si el observador no sabe vincularse bien con los sujetos observados, pues nos dice que se corre el riesgo de que este investigador sea percibido como un intruso, ¿sale? Bien, otra ventaja, perdón, otra forma de obtener datos es la observación directa no participante. Y bueno, aquí dentro de las ventajas nos dice que es posible observar cuestiones inusuales, perdón. ¿Por qué? Porque estamos mirando, vamos a decirlo así, desde fuera. Entonces, al ver las cosas desde otro ángulo, es que podemos precisamente
identificar estas cosas que tal vez siendo observador participante no podríamos identificar. Como ustedes observan aquí, pues tiene más limitaciones. Dice aquí, requiere que el investigador posea la habilidad para captar cuestiones veladas, es decir, que no son directamente observables, ¿verdad? Y que al no estar participando directamente, cuando nosotros vemos la información que se está generando, pues no podemos participar e indagar más en el asunto que se está investigando. Ventajas de la investigación mediante equipo, pues obviamente que tenemos un registro, pero las limitaciones, un poquito como en el caso de arriba, es que al no estar allí, pues no podemos indagar sobre algunos puntos. Y bueno, nos dice aquí que los participantes pueden sentirse incómodos al saber que van a ser grabados. Entonces puede correrse el riesgo de que los participantes no se comporten de manera natural, vamos a decirlo así. Bien, entrevistas. ¿Cuáles son las ventajas de las entrevistas? Pues lógicamente que al estar con el entrevistado, pues se tiene un mejor control. Las preguntas pueden irse modificando, las preguntas pues van a ir variando. Sin embargo, tiene sus desventajas, tiene sus limitaciones y nos dice aquí, los datos están filtrados por los puntos de vista de los participantes. Ya no es tan natural y espontáneo, vamos a decirlo así. Y también los participantes dice que no todos van a tener las mismas habilidades para expresarse de manera verbal. Finalmente, o como vamos a ver en unos minutos, un punto importante de todo esto es que vamos a hacer triangulaciones de los métodos de recolección de datos y esto de alguna manera nos va a ayudar a ir limitando, nos va a ayudar a ir eliminando estas limitaciones. Ahorita llegamos a ese punto. Bien, cuando nuestro instrumento son los documentos, tenemos varias ventajas. Nos dice aquí que nos damos cuenta del estilo, de la forma de escribir de los participantes. Al no sentirse los participantes observados, pueden actuar con mayor libertad, pero un problema es que también, pues, al no interactuar de manera directa, los datos que se obtienen tienden a ser limitados, ¿no? Por último, cuando los instrumentos de recolección de datos son materiales audiovisuales, dice que dentro de las ventajas es que los participantes pueden sentirse libres, pueden sentirse no observado y esto hace que su participación sea más natural. Sin embargo, nos dice que no siempre se cuenta con el personal debidamente capacitado para realizar estas actividades, estas tareas. Y que en muchas ocasiones, bueno, el mismo camarógrafo puede ser percibido por los participantes como dice aquí, como un personaje obstrusivo, ¿no? Que ya está ahí incidiendo de una manera negativa en las respuestas de los participantes. Entonces, como nos damos cuenta,
todos los instrumentos tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Por lo tanto, es necesario identificar, pues, cuál de estos instrumentos nos conviene utilizar más. Y si tanto el tiempo como ¿cómo podríamos decirlo? Los recursos económicos lo permiten, entonces podemos hacer lo que se conoce como triangulación de datos, que es básicamente utilizar varias fuentes de manera simultánea que nos permita cotejar los datos que estamos obteniendo. Nos dice aquí triangulación de datos, la utilización de diferentes fuentes y métodos de recolección. Y esto pues definitivamente que nos va a dar una riqueza, perdón, nos va a dar cierta riqueza en la recolección, en la recopilación de estos datos. Podemos utilizar, para explicarme mejor, observación directa, pero también en algún momento entrevistas, tanto entrevistas individuales como entrevistas grupales. Se pueden hacer algunos grupos de enfoque. Entonces, es utilizar diferentes medios para obtener diferentes tipos de resultados y poder identificar si estos datos son semejantes o si hay muchas variaciones, ¿no? Por ejemplo. Bueno, cuando ya tenemos una buena cantidad de datos, ha llegado el momento de analizarlos. ¿Cómo los vamos a analizar? Bueno, pues de entrada, el proceso de análisis de datos cualitativos se va a dar, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, a lo largo de todo el tiempo en el que se está recolectando. Esto quiere decir que no necesariamente yo tengo que aplicar todos mis instrumentos e ir juntando las respuestas y luego después analizarlos. No, ya hemos dicho que se pueden simultáneamente ir obteniendo estos datos, ir haciendo un análisis general o digamos un análisis básico de todos estos datos que se van alcanzando. En el análisis de datos es importante que nosotros vayamos identificando qué podemos ir alcanzando o generando diferentes tipos de datos. Los primeros datos que el primer tipo de datos, ¿no? Mejor dicho, el primer tipo de datos que vamos a ir obteniendo, pues son los visuales. Por ejemplo, se me ocurren fotografías, videos, pinturas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con nuestro sentido de la vista. El segundo tipo de datos, pues son datos auditivos, que bueno, pues lógicamente se van a obtener a través de grabaciones. El tercer tipo de datos, pues son los textos escritos, que lógicamente van a ser documentos, pueden ser cartas, libros, etcétera, ¿no? Seguimos. El cuarto tipo de datos son las expresiones verbales y las expresiones no verbales. Y estas, lógicamente, las vamos a identificar cuando estamos hablando con los sujetos investigados. Van a ser todos esos gestos que se dan a lo largo de la entrevista o a lo largo de las sesiones de enfoque.
todo esto, todos estos tipos de datos es importante que nosotros los vayamos identificando. Una vez que ya tenemos esos datos, pues hay que empezar a analizar. Hay varias razones, o vamos a decirlo así, propósitos de análisis, ¿no? Vamos a ir identificando más o menos unos 8 propósitos. El primero, el primer propósito del análisis de datos, pues es obviamente explorar esos datos, qué es lo que estamos obteniendo, qué es lo que nos están dando nuestros sujetos participantes. El segundo tiene que ver con imponerles ya una estructura a todos estos datos, es decir, irlo organizando en unidades y categorías. Ahorita en un momento vamos a ir especificando qué es una categoría y qué es una unidad. Bien. El tercer propósito es el de describir las experiencias de los participantes según su propia visión, utilizando o señalando su propio lenguaje y sus expresiones, ¿sí? Cuarto propósito es descubrir los conceptos, las categorías, los temas, los patrones en función de los planteamientos del problema. Bien. El quinto propósito. El quinto propósito es aquel que tiene que ver con comprender ya de una manera profunda el contexto que rodea a todos estos datos que estamos obteniendo. El sexto punto es construir y reconstruir los hechos, los momentos históricos que nos están narrando los participantes. Después tenemos vincular los resultados con los conocimientos que vamos a ir generando, y el octavo punto es generar una teoría generar una teoría fundamentada en todos estos datos que estamos recopilando, todos estos datos que estamos alcanzando. Conforme nosotros vamos obteniendo o vamos generando estos propósitos, vamos alcanzando estos propósitos, pues obviamente nuestra investigación va a ir avanzando y nos vamos a ir dando cuenta de todo lo que, pues por decirlo así, estamos encontrando, ¿no? Ok, entonces ya tengo mis datos visuales, ya tengo mis datos auditivos, estos que estábamos hablando. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo los comienzo a analizar? Ya los tengo allí y ahora, ¿qué sigue? Bueno, vamos a ir, hay varias propuestas de cómo comenzar a analizarlos. Entonces, lo primero que este autor, Hernández Sampieri, nos propone es que a lo largo de todo el proceso de investigación, pues tenemos que ir analizándolos, ¿no? Ya esto lo hemos repetido varias ocasiones. Entonces tenemos el momento de la recolección de datos, luego vamos a comenzar a analizarlos y lógicamente esto pues nos va a ir dando resultados. Entonces, los primeros datos de la inmersión los vamos a obtener a través de las observaciones generales, a través de pláticas y de anotaciones. Acuérdense que habíamos dicho que en un primer momento pues vamos identificando cuáles van a ser nuestros tipos de sujetos. Entonces ya desde allí ya empezamos a generar datos.
Y entonces tenemos ya desde ese primer momento, pues, que empezar a analizar, dice aquí, a reflexionar sobre todos esos primeros datos que se están dando. Después ya viene la parte fuerte. Nos dice aquí, vamos a alcanzar o vamos a obtener los datos posteriores de la inmersión profunda. Observaciones enfocadas, pláticas dirigidas, anotaciones más completas, es decir, ya pasamos a algo complejo, pero seguimos analizándolo, ¿sí? Y entonces ya estas observaciones complejas nos van a dar aquí ya nuestras primeras categorías. Les dije que ahorita hablamos de esto de las categorías. Ya vamos perfilando nuestra información. Y por último, tenemos datos obtenidos por medio de las técnicas utilizadas. Estas técnicas que hemos estado hablando, nos dice aquí las entrevistas, los grupos de enfoque, la recolección de documentos, etcétera, etcétera. Todo esto tenemos que ir analizándolo porque es la base de nuestra teoría fundamentada, que ahorita vamos a hablar de ello. Nos van a dar ya nuestros primeros conceptos y esto nos va a llevar a una hipótesis y teoría. Observen aquí abajo, nos están señalando que aunque yo ya pueda estar en la parte fuerte de mi investigación, vamos a tener esta posibilidad de ir modificando. Regresar también en algún momento, si aquí nos damos cuenta que nos hacen falta algunos datos o que lo que recogimos no es muy entendible, pues podemos regresar. Por eso desde el principio hablábamos de que esta recolección de datos tiene que ser muy flexible, ¿no? Ahora, hay muchas propuestas de cómo comenzar a analizar estos datos y aquí nos damos cuenta de una posible ruta para este análisis. Bueno, nos dice aquí que lo primero, pues obviamente ya cuando hemos alcanzado esta recolección de datos a través del método que elegimos, pues vamos a empezar con la revisión de todo esto que nos arrojaron los grupos de enfoque, las entrevistas, y vamos y a través de esto, pues vamos obteniendo un panorama general de los temas que estamos encontrando, de las respuestas que estamos encontrando. A lo largo de todo el proceso, a lo largo de todos estos pasos, tenemos que ir verificando la veracidad de los datos, confirmar las fuentes y aplicar los criterios de rigor cualitativo. En todo momento tenemos que ir verificando que lo que nos están diciendo sea verdadero, que coincidan los datos de todos los participantes en general, ¿no? Y de la misma manera, nos dice que el proceso va a ser itinerario, es decir, que se va a ir moviendo. Por eso, acá hablábamos de la posibilidad de regresar al campo por más datos. A eso es esto que se refiere. Aquí lo tenemos. Que el proceso sea itinerario, recurrente y, si es necesario, agregar más datos, ¿vale? Ok, bueno, esto es a lo largo de todo el proceso, ¿va? Por eso están estas líneas aquí en medio. Seguimos.
organizar los datos e información. De esta organización, de este acomodamiento, podemos decirlo así, vamos a poder generar diferentes propuestas. Ahorita nos lo van planteando. Simultáneamente, vamos a ir preparando nuestros datos para que sean analizados. Vamos a identificar que podemos ir transcribiendo, por ejemplo, aquí nos habla de las grabaciones, ¿verdad? Entonces, si yo tengo grabaciones, las voy transcribiendo. Si tengo fotografías, si tengo esquemas, nos dice que los voy digitalizando. Lo mismo, si tengo videos, si grabé video, voy registrando lo que se ve en cada video. Por eso nos dice aquí que debemos de ir transcribiendo los datos verbales de los textos, tanto si son grabaciones de audio como si son grabaciones con video. Y a lo largo de todo esto, en lo que yo estoy grabando, ya sea el audio o el video, en lo que yo estoy digitalizando las imágenes, debo de contar, debo de llevar a cabo un registro de todo lo que estoy haciendo dentro de lo que serían las bitácoras de registros de datos. Esto es para que cuando yo esté realizando mi investigación, si me surge alguna duda de por qué yo tengo estos datos, la bitácora me va a ayudar a recordarlo. Señalemos que hemos dicho que estas investigaciones cualitativas nos van a arrojar muchísima información, páginas y páginas y páginas y páginas de información. Entonces, muy difícilmente yo voy a recordar cómo obtuve toda esa información. Hay detalles que se me van a escapar, pero que pueden llegar a ser muy importantes. Entonces, precisamente por esa situación es que debo de llevar esta bitácora. En la bitácora yo voy a anotar, por ejemplo, esta grabación se perdió, ¿no? Por alguna situación, la primera grabación se echó a perder y entonces tengo una segunda grabación que a lo mejor ya no va a coincidir al 100%, pero yo en mi bitácora anoto que la primera grabación se echó a perder y que entonces tuve la necesidad de regresar a hacer una nueva grabación. Digo, se me ocurre un ejemplo, ¿no? Para eso sirven esas bitácoras. Bien, ahora, conforme yo voy analizando, entonces voy a ir identificando las similitudes de las respuestas de las diferentes personas que están participando en la investigación. Y entonces es allí en donde tengo ya la capacidad para crear unidades de análisis. Nos dice aquí, elegir cuál es la unidad de análisis o significado adecuada a la luz de la revisión de los datos. Yo voy revisando entrevista por entrevista o grabación por grabación y entonces me doy cuenta de cosas que se presentan constantemente. Y esas situaciones que se presentan constantemente son las que yo voy a denominar unidades de análisis. Después llego a lo que sería codificación abierta de las unidades, pero fíjense bien ustedes, se va a dar en dos niveles, en el primero y en el segundo. En el primer nivel nos dice localizar unidades y designarles categorías y códigos. Como se van a dar cuenta, básicamente es desmenuzar la información y encontrar esas categorías que lo hacen, pues, digamos, semejantes o parecidos o que tienen cosas en común, ¿no? Datos que tienen cosas en común. Bueno, entonces comenzamos a describir las categorías que van surgiendo de esta codificación de primer nivel y entonces van a surgir conceptualizaciones
definiciones, significados, ejemplos. En una primera fase o en un primer nivel. Ya que está entonces en este primer nivel, accedemos al segundo nivel. Dice aquí codificación axial. Axial quiere decir que está relacionado con, ¿no? Y precisamente como están relacionados con, es que llegamos a este segundo nivel. Aquí vamos a agrupar las categorías que surgieron acá. Las vamos a relacionar. Las vamos a ejemplificar. Esa es la manera en que vamos a ir analizando. Ahorita vemos una tabla. Y esto nos va a llevar a descubrir y describir. ¿Sí? A descubrir y describir las relaciones e interconexiones entre las diversas categorías que estamos manejando. ¿Sí? Y también nos va a ayudar para la generación de nuestras hipótesis y las teorías que resulten. Pero bueno, vamos entonces a ver a qué nos referimos con esto de conceptualizaciones, definiciones, etcétera. Punto importante. Les decía hace ratito, cuando ya tenemos nuestra información, ya sea que sea solamente visual o que sea auditiva, etcétera, si es menester, tenemos que transcribirla. Y ya sabemos qué es transcribir. Dice aquí registro escrito de una entrevista, porque a lo mejor yo tengo mi grupo de enfoque, llevo mi grabadora de audio, de video, de las dos cosas, y ya está allí la información, pero no se queda en eso. Tengo que transcribirla. Tengo que hacer un análisis. ¿Se acuerdan que hablaba yo de que debemos de tener nuestra bitácora de campo, nuestra bitácora? Bueno, mientras yo estoy grabando el grupo de enfoque, vamos a suponer, mientras yo estoy grabando el grupo de enfoque, pues resulta que a lo mejor algunos participantes están fuera del cuadro de la cámara, lo que se está grabando, y yo me doy cuenta que están a lo mejor ansiosos o que están tímidos o que están enojados o que ya tienen mucho deseo de participar. A lo mejor lo que quieren expresar les es muy importante y están ansiosos, ¿no? Y eso no se ve en la grabación. Entonces yo en mi bitácora de campo registro esto. Los participantes que se encontraban fuera del cuadro o del campo de visión de la cámara se mostraban muy entusiasmados o se mostraban agresivos o no sé lo que suceda, ¿no? Y como nos dice aquí, hay que registrar tanto el lenguaje verbal como el no verbal. Para eso es que nos sirve nuestra bitácora de campo. Y por eso se llama así de campo, porque es el registro de situaciones que se van dando en el lugar donde estamos obteniendo nuestra información. Bien. Con todo esto, con todos estos datos, con todas estas transcripciones, vamos a tener lo que se conoce como memo analítico. Fíjense bien, nos dice aquí, documenta decisiones y definiciones hechas al momento de analizar los datos. Desde cómo surge una categoría hasta el código que se le asigna y el establecimiento de una regla o codificación, que básicamente pues es decidir qué y por qué, ¿no? Qué y por qué hice o generé, mejor dicho, qué y por qué generé esta categoría o aquella.
Bien, vamos con este punto que también es sumamente importante. La codificación, la generación de categorías y la generación de códigos, que es lo que les he venido diciendo desde hace ratito. ¿Cómo surgen estas unidades de análisis y codificación abierta? Bueno, se ha observado que en casi todos los estudios cualitativos se van a codificar los datos para obtener una descripción completa de cómo se fueron dando estos datos. Se va a buscar eliminar información que es irrelevante, es decir, información que no es importante, y se va haciendo este análisis cuantitativo, y finalmente esto nos tendría que llevar o nos tiene que llevar a entender mejor todo el material que estamos obteniendo, todos los datos que hemos ido alcanzando, pues ya se va a poder identificar mejor, ¿no? Entonces, para esto, el investigador va comparando, va contrastando toda esta información y la va a ir segmentando, o vamos a decir, la va a ir dividiendo en partecitas. Por eso es que también desde el principio decíamos que todos los datos que vamos obteniendo en investigación cualitativa es muy abundante, porque se va desmenuzando, se va partiendo, ¿no? Entonces, vamos obteniendo estas partecitas o estos fragmentos o estos segmentos, y se van convirtiendo en categorías y códigos, ¿no? Y a esto le vamos a llamar codificación cualitativa. En la codificación cualitativa, los códigos surgen de todos estos datos que vamos obteniendo, ¿no? De la segmentación, más bien de la partición de todos estos datos que vamos teniendo. Los datos que nosotros vamos capturando los vamos clasificando en categorías y les vamos a dar un código. Los códigos, como nos dice aquí, son etiquetas para identificar ciertas categorías. Es decir, nos van describiendo un segmento del texto, o nos describen un segmento de la imagen, o nos describen un artefacto o un material. Cuando nosotros como investigadores consideramos que un segmento es importante porque está directamente relacionado con nuestro planteamiento del problema, entonces obviamente tenemos que darle la importancia adecuada, resaltarlo, por decirlo de alguna forma. Bien, como identificamos aquí, estas unidades o segmentos en un primer momento son, vamos a decir, tentativos o sugeridos. Esto quiere decir que se pueden cambiar, son sujetos a cambio. A lo mejor en un primer momento yo digo, este es mi segmento, pero conforme sigo avanzando me doy cuenta que ese segmento a lo mejor es muy extenso y que todavía necesito dividirlo más para poder llevar un análisis adecuado. Entonces, debe de existir esa flexibilidad. Bueno, ¿cómo se da este proceso de elección
Bueno, nos dice que en un primer momento el investigador va a revisar todo el material, todas las entrevistas, todas las cartas, todas las fotografías o todos los artefactos que se están investigando, ¿no? Ok. Luego, nos dice aquí, el investigador identifica un tipo de segmento para ser caracterizado como una unidad constante. Por ejemplo, y aquí viene lo importante porque lo hemos estado diciendo o lo he estado diciendo constantemente. La lineal, el párrafo o la página. Por eso, bueno, a ver, en fotografías, el cuadrante superior izquierdo, superior derecho, etcétera. Por eso, acá, en alguna parte, aquí está, hablábamos de la transcripción. Yo tengo la grabación en donde la chica me habla acerca de, no sé, cualquier tema, acerca de qué significa para ella la reforma legislativa, ¿no? Por ejemplo. Entonces tengo el registro, tengo el audio, y ese audio lo tengo que transcribir. Esa transcripción van a ser varios párrafos y esos párrafos a su vez van a constituir varias hojas. A eso precisamente es a lo que le vamos a llamar segmento. Por eso nos dice aquí, por ejemplo, en un documento, la línea, el párrafo o la página. Bueno, después dice, el investigador comienza a codificar y va evaluando si la unidad es apropiada para el análisis. Y yo les decía hace ratito, tal vez en un primer momento la unidad de análisis que yo estoy planteando es muy extensa. Y entonces decido que tengo que cortarla más. O tal vez decido que con eso es suficiente. ¿Vale? Cuando me doy cuenta que la manera en que segmenté o la manera en que corté mi información es la adecuada, entonces paso al siguiente nivel, que dice aquí, el investigador puede consolidar la unidad elegida como constante, pero si me doy cuenta que no, pues entonces la cambio. Otra vez, por eso debe de haber flexibilidad. ¿Vale? Bien, hasta aquí hemos hablado de codificar, pero ¿qué es codificar? Nos dice, implica, además de identificar experiencias y conceptos en fragmentos de los datos, tomar decisiones acerca de qué piezas embonan entre sí para ser categorizadas, codificadas, clasificadas y agrupadas para formar los patrones que serán empleados. Entonces, codificar es identificar patrones que se van presentando, ¿no? Ok. Ok. Bueno, a ver, un ejemplo. Vamos a suponer que yo estoy hablando de un periodo histórico y estoy entrevistando a personas que vivieron ese momento histórico. Estoy pensando, por ejemplo, quiero hacer una investigación así acerca de los sismos de 1985. Entonces, voy a, obviamente, a buscar personas que hayan experimentado este movimiento telúrico, le llaman los científicos,
A lo mejor voy a hacer un grupo de enfoque, probablemente me convenga. Y entonces cuando ya tengo las entrevistas grabadas y ya las transcribí, mis ejemplos de unidades sería, por ejemplo, bueno, pues ese día eran las 7:10 de la mañana y yo me encontraba caminando por la calle a punto de entrar al metro. Esa frase, esa oración sería una unidad. Siguiente frase. Me metí al metro y pasando los torniquetes empecé a sentir que se movían y eso me extrañó. Inmediatamente después pensé que yo estaba mareada. Ahí tenemos dos unidades. Primero es, entré por los torniquetes y segundo, yo pensaba que estaba mareada. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, estas unidades es ir fragmentando en oraciones, o ya habíamos dicho más adelante, también pueden ser párrafos, de lo que los participantes me están compartiendo. ¿Sale? Y así se van a ir haciendo entonces esos fragmentos a los que les vamos a llamar unidades. Bueno, lógicamente entonces esto yo lo tengo que ir haciendo con todos con todos los datos que yo voy alcanzando a lo largo de toda la investigación. Y cuando finalmente ya tengo todos mis datos, debo de objetivamente buscar la forma en que mi investigación tenga lo que se conoce como rigor de investigación. Es decir, que el análisis de datos me lleve a un aspecto científico de mi investigación, ¿no? Rigor de la investigación cualitativa básicamente quiere decir que mi trabajo sea de calidad y que cumpla con una metodología adecuada de la investigación. Hay varios pasos o digamos como varias aspectos que yo debo de cubrir en la investigación para poder presumir que es verdaderamente una investigación científica y que vale la pena. El primer punto sería lo que vamos a conocer como dependencia. ¿Qué es la dependencia? Pues básicamente es buscar que mi investigación tenga confiabilidad cualitativa. ¿Qué es esto de confiabilidad cualitativa? Bueno, existen como muchas definiciones, pero vamos a señalar que la dependencia implica que los datos deben de ser revisados, fíjense bien, por distintos investigadores y que los datos que se obtienen al volverse a interpretar por estos otros investigadores sean congruentes. Porque el investigador original, dentro de la subjetividad propia que tenemos los seres humanos, pues puede saltarse algunos puntos importantes, pero cuando alguien lo supervisa, perfectamente puede darse cuenta de errores que los investigadores originales cometieron, ¿sí? Entonces, este paso dentro de la identificación, perdón, dentro de la investigación cualitativa que se llama dependencia, es que alguien más supervise mi investigación. ¡Wow!
Y esto es muy importante porque en muchas ocasiones la verdad es que finalmente el ego de los mismos investigadores pues puede generar que no permitan que se dé esta dependencia, ¿no? Bueno, la segunda forma en que podemos aplicar rigor a nuestra investigación es mediante lo que se conoce como credibilidad. La credibilidad también se conoce como máxima validez y se refiere a que si el investigador ha captado el significado completo y profundo de las experiencias que los participantes le han externado, principalmente de aquellos que están relacionadas con el planteamiento original de nuestro problema. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros como investigadores debemos de preguntarnos si hemos recogido, si hemos comprendido y si hemos transmitido en profundidad y amplitud el significado de todas las experiencias vividas que nos han compartido los participantes. Esta credibilidad también tiene que ver con nuestra propia capacidad para comunicarnos adecuadamente con los participantes, para poder transmitir emociones, pensamientos, puntos de vista con los participantes. Tanto que nosotros podamos identificar esas emociones, pensamientos, puntos de vista de los participantes, como nosotros con ellos. Bueno, yo les decía que esta credibilidad se le conoce como máxima validez. Y pues tenemos que identificar que a veces las amenazas a esta validez es la reactividad que nosotros tenemos como investigadores, porque en ocasiones podemos distorsionar lo que los participantes nos están diciendo al tratar de entenderlo con nuestros propios ojos. Y esto hasta cierto sentido es un poco inevitable, porque como seres humanos también tenemos esta parte subjetiva y por supuesto que toda explicación pues la vamos a dar a partir de nuestras propias creencias y opiniones. Entonces nosotros como investigadores debemos de estar bien alertas en que cuando yo estoy interpretando los resultados, cuando yo estoy interpretando todas las respuestas que mis participantes me dieron, no las interprete yo como investigador desde mis propias creencias, desde mi opinión, ¿sí? Desde cómo se ve o cómo se hace dentro de mi propio grupo social. Y esto es muy complicado, ¿eh? Esto es muy complicado. Hay que estar siempre, siempre, siempre constantemente conscientes también en muchas ocasiones de cómo nosotros influimos en los participantes. Imagínense ustedes que yo le estoy haciendo una entrevista a una chica que, no sé, ha abortado, por ejemplo, ¿no? Y yo, dentro de mi esquema familiar, dentro de los principios, los valores y la moral que se me enseñó en mi familia, me enseñaron que el aborto no es bueno. Entonces, cuando yo estoy entrevistando a la chica, probablemente de manera verbal, no le estoy expresando mi repudio hacia su aborto, pero mis expresiones faciales lo dicen.
Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lógicamente que la chica no se va a sentir en confianza para externarme todo lo que fue su vivencia en torno a este aborto. Y entonces ahí pues mis datos ya no son los adecuados, ¿no? Porque la chica a lo mejor se limitó a pues contestar, o inclusive hasta me mintió, ¿no? Probablemente al ver que yo no acepto esta situación por mis gestos, por mis expresiones no verbales, se limita y ya no me contesta, o se limita y me cambia lo que originalmente ella tendría que decirme. Entonces, ahí es importante identificar este punto, ¿no? Que está relacionado con la credibilidad. Pasemos al siguiente. Transferencia. ¿A qué vamos a llamar transferencia dentro de una investigación cualitativa? Pues es la aplicabilidad de los resultados. No me refiero a generalizar los resultados a una población más amplia, ya que esto pues podría llegar a ser un error. Más bien se refiere a que el usuario de mi investigación determine el grado de semejanza que hay entre el contexto de estudio que yo realicé y el contexto de estudio que él quisiera realizar. Acuérdense, ya lo decíamos desde las primeras sesiones, que yo mi investigación no la voy a hacer a partir de la nada. Yo debo de tener referencias bibliográficas, es decir, basar el interés de mi investigación en otras investigaciones. Y de la misma manera, cuando yo termino mi investigación, esta investigación también tendría que servir de apoyo a futuros investigadores. Entonces, la transferencia tiene que ver con precisamente la posibilidad de que alguien más utilice mi investigación. El punto que sigue se conoce como confirmación o confirmabilidad. Este criterio está relacionado con la credibilidad y se refiere a demostrar que hemos eliminado o al menos minimizado los sesgos y tendencias del investigador. ¿Qué quiere decir esto? Rastrear los datos y las experiencias que pudieron llegar a ser malinterpretadas por nosotros mismos y que, como se dan cuenta, pues está muy relacionado con esto de la transferencia. En pocas palabras, buscar la manera de que la investigación sea lo más objetiva posible. Que yo como investigador refleje directamente lo que las personas me dijeron, estando yo en acuerdo o en desacuerdo con lo que ellos dijeron. Finalmente, yo soy como una especie de instrumento para que se lleve a cabo esta investigación, y lo importante es los datos que estoy obteniendo. Entonces, si yo alcanzo este punto, pues definitivamente que mi investigación puede decirse que es una investigación rigurosa, que es una investigación objetiva y que es una investigación de calidad, a final de cuentas, una investigación de calidad, ¿no? Bien, entonces con esto terminamos este punto, que es la recolección, acuérdense, y análisis de datos. Ahora lo que sigue, nuestra próxima clase, tendrá que ver
con lo que es el diseño del proceso de investigación. Ya tengo todo mi material, ahora sí voy a poder darle forma, ya le voy a poder dar cuerpo, sentido a todo esto que he estado haciendo y pues entonces de lo que vamos a hablar la próxima sesión es decidir cómo voy a hacer ese abordaje de mi estudio de campo. Cómo voy a hacer mi diseño de investigación, ¿no? Y bueno, van a ver, va a estar bastante interesante también, ¿no? Pues por ahorita lo dejamos aquí. Yo les agradezco su atención y les voy a pedir que nos conectemos vía Zoom. Muchas gracias.